Bueno, regresamos a nuestra clase, después de haber estado 2 clases, pues, tan solo en la pura introducción, como ustedes se dan cuenta, tan solo en la pura introducción estuvimos dos clases ya, y ahora, pues vamos a ver, en forma, vamos a ver a fondo los 5 puntos del calvinismo. Ustedes han de recordar que vimos, pues parcialmente, los 5 puntos del calvinismo contra los 5 puntos del arminianismo. Además dimos las razones por las cuales no nos basábamos en el Evangelio de Juan y por qué entendíamos lo que dice la Escritura y todo lo que hay en el Evangelio de Juan, pues está grandemente plasmado para que podamos entender estas doctrinas tan importantes. Además dimos las razones por las cuales nos basábamos también en Pelagio, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no nos basábamos ahí, sino sencillamente estuvimos viendo toda la explicación pelagiana y la explicación semipelagiana, todo lo que significaba más o menos en contra de la doctrina del calvinismo. Y también analizamos cómo se extendió el arminianismo de una manera tan tremenda, de tal forma que ha afectado a través de las edades, ¿no es cierto? Ha afectado a las iglesias, ha hecho estragos terribles y un daño terrible a la iglesia por medio de algunos evangelistas, en contraste con, por supuesto, con el despertar de las doctrinas de la gracia que algunos ya no han adaptado a su iglesia, no han querido adaptar a su iglesia. Y bueno, porque todavía las doctrinas de la gracia no se han extendido realmente como debieran extenderse y lejos de extenderse, incluso algunos han hasta rechazado directamente, así intencionalmente han rechazado estas grandes verdades. Y ustedes ven cómo Dios ha utilizado actualmente, contemporáneamente, a grandes hombres también, como Albert Martin. Estuvimos hablando de John Murray, estuvimos hablando de Spurgeon, que también lo propagó fuertemente, y ustedes ven sus predicaciones, ven sus escritos y se dan cuenta de ahí está el sello calvinista, ¿no? El sello, diría más que nada el sello bíblico, ¿no? Porque luego decimos y exaltamos a los hombres cuando en realidad lo que mayor contenido tiene y lo que mayor edificación nos da, pues es la palabra de Dios. Y por supuesto, estuvimos también observando cómo el hermano John MacArthur también ha utilizado, el Señor lo ha utilizado también para comprender, ¿no? Comprender las doctrinas y aplicarlas a nuestra vida a través de, pues gracias a Dios, el seminario que estableció aquí en este lugar. Y bueno, ahí está. Ustedes saben que la semana pasada les estuvimos diciendo cómo muchos de nosotros tal vez nos convertimos por medio del arminianismo, ¿no? Hicimos una decisión, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes hicieron esa decisión de fe, ¿no? Motivados tal vez por alguna persona para que pudieran recibir a Cristo como su Señor y Salvador sin tomar en cuenta el arrepentimiento, ¿no? A lo mejor, pues miren, por la gracia de Dios estamos aquí y gracias a Dios tenemos ahora la doctrina y podemos darnos cuenta que este tipo de evangelismo, cómo ha afectado realmente. ¿Por qué? Porque muchos no tuvieron convicción, miles. Estoy seguro que miles, nunca hubo consistencia. ¿Se dan cuenta? Ni convicciones, ni fueron confrontados con su pecado, porque les dieron un evangelio diluido, un evangelio barato, un evangelio fácil, sin compromiso, un evangelio centrado nada más en el hombre, centrado en el religiosismo, centrado solo en una religión, pero no en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Muchas personas que ustedes conocen, que yo conozco incluso, que son incluso muy cercanos a nosotros, viven en las tinieblas, a pesar de que hicieron una profesión de fe, ¿no? En las tinieblas, creyendo que su religión les va a salvar
bueno, ni siquiera tienen la seguridad de ir al cielo. Y eso es lo más terrible, ¿no? Porque nunca su religión lo prometió, solamente Cristo, pero no lo conocen, no saben que Él prometió la vida eterna, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y muchas iglesias cristianas han desvirtuado el evangelio también, por supuesto, bueno, ya lo vengo diciendo, pero ofreciendo lo que ni siquiera saben, ni siquiera conocen, despertando el interés de la gente con otros medios, con medios ilícitos, medios no bíblicos, y cambiando el arrepentimiento de pecados y el compromiso con la verdad por las sanidades, por la prosperidad y por otros medios que nada tienen que ver con la Biblia, nada tienen que ver con lo que Dios nos ha ofrecido y nos ha dado para realmente despertar, ¿no? Nacer de nuevo, abrir los ojos. Muchas veces pienso que el evangelio es como una entrada, ¿no? Como una entrada a una puerta. Todavía no analizas la casa, como que todavía no analizas realmente lo que es, por decirlo así ilustrativamente, la sala, todo lo que es la casa en general, ¿no? Muchas veces pienso que el evangelio es como la entrada, ya entras, eres salvo, pero aún todavía no te queda claro lo que has sido y las convicciones que tienes, ¿no? Y si no buscas, si no escarbas en la Biblia, entonces nunca vas a conocer la casa que el Señor te da, ¿no? Pienso que a veces yo veo incluso a las personas entender el evangelio parcialmente, entran a la puerta, por decirles, como les dije, pero nunca se preocupan por observar todo lo que el Señor les dio. Y por eso están como están, ¿no? Ahora vamos al primer punto, realmente ya vamos a... Por eso surgió las doctrinas de la gracia. Yo creo que Calvino se dio cuenta, y desde Lutero y desde antes, John Huss, H-U-S, X, ¿verdad? Juan Huss, ¿verdad? Sí, fue quemado en la hoguera terriblemente, y todo por hablar la verdad. Vamos a ver el primer punto, la depravación total. Miren, cuando vinimos todo lo que ustedes quieran estar apuntando ahí desde el primer punto sería beneficioso para ustedes, pero cuando venimos a considerar el primero de los 5 puntos principales del calvinismo, seguramente lo que nos debe impresionar es el hecho de que este sistema empieza con algo que debe ser fundamental en el asunto de la salvación. Y esto es una evaluación correcta de la condición del individuo que debe salvar. ¿A qué me refiero? Si tenemos una observación deficiente y ligero sobre el pecado, entonces estamos propensos a tener una observación defectuosa para la salvación del pecador. Si creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén era meramente parcial, bueno, cayó en pecado, y entonces lo más seguro es que estaremos satisfechos con una salvación que se le atribuye parte al hombre y parte a Dios, ¿se acuerdan ustedes? Ese es el grande problema de la historia de la iglesia, creer que tú contribuyes para tu salvación. Entonces vamos a pensar que la caída en el huerto del Edén es parcial, ¿no? Como lo explicaba Pelagio. ¿Qué tan llenas de sentido común están las palabras de J.R. Wright en este asunto? Dice, hay muy pocos errores y doctrinas falsas, dijo él, de las cuales el principio no puede ser rastreado con una observación errónea o ligera sobre la corrupción de la naturaleza humana. Una observación errónea de una enfermedad siempre traerá con ella una observación errónea del remedio. También, ¿no? Una observación errónea del remedio.
De la misma manera, una observación errónea de la corrupción de la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana, siempre traerá consigo una observación errónea del gran antídoto y cura de esa corrupción. Es como llegar a un médico, ¿no es cierto? Llegas con un médico y no dices la verdad, no dices con claridad lo que tienes, no dices dónde te duele, das una información parcial de lo que tienes. Entonces, ¿qué sucede? No te puede dar una medicina correcta. Te va a dar una medicina que solamente te cure parcialmente, ¿no? Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo con todo lo que estoy diciendo. Una observación parcial del pecado, entonces trae por consecuencia un remedio parcial, como lo han hecho las iglesias a través de los siglos. Entonces, enteramente apercibidos de que esto era el caso, los teólogos de la Reforma y esos que formularon las enseñanzas reformadas en estos 5 puntos del sínodo de Dort, basando sus datos firmemente en las Escrituras, pronunciaron que el estado natural del hombre es un estado de depravación total, absoluto, y por consiguiente hay una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o para contribuir a su salvación. Esa es la conclusión a la que llegaron. Y por supuesto ahora nos damos cuenta de que eso es verdad, ¿no? Cuando los calvinistas hablan de depravación total, sin embargo, no se refieren a que, escuchen esto, no se refieren a que cada hombre es tan malvado como puede ser, ni que el hombre sea incapaz de desarrollar el bien y el mal, puesto que está en su conciencia, ¿no? De alguna manera. Ni tampoco se habla de que sería incapaz de hacer algún bien a su prójimo. No se refiere a eso. O aún dar lealtad externa, incluso una adoración externa a Dios. Lo que sí quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó totalmente, en su totalidad. Y esta es la razón por la que nos hace ver nuestras limitaciones. Y cuando observamos realmente nuestras limitaciones, dependemos más de Dios. Ese es el punto. Cuando creemos que somos muy espirituales, ¿qué sucede? Entonces dependemos más de nosotros. ¿Se dan cuenta? Es terrible, ¿no? Entonces la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extiende por completo de sus facultades, su voluntad, su entendimiento, afecto y a todo lo demás. Y creemos que esto es irrefutablemente enseñado por la palabra de Dios a la cual ahora nos estamos refiriendo. Y de esta manera voy a mostrarles enseguida una selección en las Escrituras que son muy importantes, que afirman y confirman básicamente las enseñanzas calvinistas de la depravación total. Entonces, como ustedes saben, al principio incluso su hoja principal que tienen ahí como carátula, por decir así, según el Evangelio de Juan, me voy a basar, por supuesto, en el Evangelio. La Biblia enseña con absolutamente claridad, por naturaleza, que está muerto. Bueno, tan solo son unos versículos que voy a dar, pero después me voy a compenetrar firmemente en el Evangelio de Juan. El primer versículo que les puedo dar es Romanos 5:12, que es muy importante, y habla claramente que está muerto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También podemos ver que la Biblia nos enseña que los hombres están esclavizados. Miren, vean estos puntos, ¿no? Número 1, está muerto. Ahí está Romanos 5:12. Número 2, están esclavizados. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos, totalmente esclavizados. Nos enseña también la Escritura, no solamente que está muerto, que está esclavizado, sino que están ciegos y sordos.
El hombre está ciego y sordo. Dice Marcos 4, del 11 al 12, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de las parábolas hace unos meses, no? Y realmente en muchos aspectos el Señor Jesucristo explicó la palabra de Dios y los misterios del reino a través del tiempo, a través de las parábolas, para que muchos entendieran claramente, si quisieran escudriñar y percibieran firmemente, espiritualmente, lo que está planeado para el reino en el futuro. Y otros ni siquiera comprendieran nada. Se quedaban. ¿Y eso qué? Se quedaban en cero, ¿no? Entonces ve, las parábolas tienen una doble función muy importante. No voy a explicar las parábolas, pero tenían por consiguiente una doble función: hacer entender a la gente o definitivamente hacerla alejar. Su entendimiento quedara nulo. Bueno, eso es con referencia a que el hombre está ciego y sordo. Entonces ya vimos que está muerto, que está esclavizado, que está ciego y sordo. Vamos también que nos enseña que no estamos instruidos, tampoco estamos instruidos. Dice en 1 Corintios 2:14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Noten eso. Ahí está, ¿no? O sea, nos falta, quizá no estoy titulando bien ese punto. No tanto el hecho de no ser instruidos, sino de no percibir correctamente y discernir la palabra como debe ser. Yo creo que quítenle lo de instruidos, más bien faltos de discernimiento. Esa es la verdad. Así está el hombre. Y muchos cristianos están así también. Muchos cristianos, puedo asegurarles que llegan a la iglesia, están adorando a Dios y quizá están escuchando el mensaje y se quedan así como, tú les puedes preguntar al final del servicio de qué trató el mensaje y a ver qué te dicen. Haz la prueba con alguien. Digo, no estoy señalando a nadie, ni crean ustedes que porque lo estoy viendo aquí estoy reconociendo a alguien. No, realmente no es así. El punto es de que es así la situación. El hombre todavía le falta más discernimiento acerca de lo que es la palabra de Dios, y dice la Biblia aquí que el Espíritu te da ese entendimiento. El hombre natural no lo percibe de esa manera. El hombre natural no lo entiende, pero tú tienes el Espíritu, por tanto no hay ninguna excusa para que entiendas correctamente la palabra de Dios. La Biblia habla de nosotros también que somos pecadores por naturaleza. Mira, por naturaleza, pudiera decir 2 puntos aquí, una por nacimiento y otra por práctica. De verdad. Por nacimiento, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se acuerdan que estuvimos este salmo tan maravilloso donde David confiesa realmente su pecado en el Salmo 51:5? Ahí está. ¿Y por qué digo por práctica? Bueno, voy a citar otro aspecto. Casi ni se les ve, ¿verdad? Por práctica, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está la práctica. Qué tremendo, ¿no? Esto entonces es el estado natural del hombre. Entonces debemos preguntarnos, ¿pueden los muertos levantarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse vista a sí mismos? ¿Pueden los sordos darse oído? El mismo concepto que estuvimos viendo. ¿Pueden los esclavos redimirse o los pecadores redimirse a sí mismo? ¿Puede el no instruido enseñarse a sí mismo en un momento determinado?
¿Puede el naturalmente pecaminoso hacerse bueno por sí mismo? Seguro que no. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo impuro? ¿Quién? Pregunta Job y él contesta, nadie. Job 14:4 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cómo podrá hacerle para quitarse sus manchas, no? Pregunta Jeremías, ¿así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Y ahí no solamente es el estar habituados, sino también haber heredado ese pecado. ¿Qué pasó? Job 14:4, cuando dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Y Jeremías, Jeremías 13:23 dije. Quizá dije Job 14 con el aspecto de quién puede ser limpio, ¿no? De ojos, ¿no? Eso. Sí, bueno, ok. A lo mejor lo junté, pero el otro es Jeremías 13:23, ¿no? 13:23. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, mira, qué chistoso. El arminianismo dice que tenemos libre albedrío, que podemos escoger entre el bien y el mal, pero ese concepto ni siquiera aparece en las Escrituras. O sea, el libre albedrío, como lo estábamos hablando. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿acaso la palabra de Dios no ha sido suficiente para mostrarnos plenamente y claramente el concepto de la depravación total? ¿Y qué de nuestra inhabilidad de desear o procurar la salvación es también total? Ese es el retrato de uno con muerte espiritual. Somos como Lázaro. Esa es la verdad. O estábamos como Lázaro en la tumba, estábamos ceñidos de nuestras manos y de nuestros pies, la corrupción se apoderó de nosotros en un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Prácticamente. Así como cuando no había un ápice de vida en el cuerpo muerto de Lázaro, así también estábamos nosotros. Así también no había una chispa receptiva interna en nuestros corazones que nos despertara a sí mismo, ¿no? Para nada. Por eso es mentira lo que la gente dice cuando culpan al pecado de todo, ¿no? Culpan al pecado de todo, menos a ellos mismos, ¿no? O culpan a Satanás, ¿no? Lo culpan de todo. Y menos a ellos. No se responsabilizan de ellos mismos. Y como les decía en el mensaje de la semana pasada, el problema no está fuera de ti. El problema no es la cultura, el problema no es la ausencia de la moralidad cultural, tampoco es la educación. El problema no es la televisión ni la sociedad en la que creciste, en la que vivimos. El problema eres tú mismo. Ahí está. Todos nosotros somos el problema. El problema no es el mal ejemplo, el problema no es Satanás, el problema no son los demonios, el problema somos nosotros mismos. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Se apartó del Señor prácticamente. Y debido a que toda la humanidad existió en los lomos de Adán, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos hablando de eso? Y a través de la procreación hemos heredado su naturaleza caída y depravación. Puede ser dicho que todos pecamos en Él. Todos pecamos en Él. Por cuanto todos pecaron, ¿no? Juan 3:16. Si ahí está haciendo referencia a que pecamos cuando Adán pecó. Entonces, como les dije también, los seres humanos no son pecadores porque pecan, sino pecan porque son pecadores. Y ese es el punto fundamental, esa es la naturaleza, está presente desde el momento de la concepción, haciendo imposible que el hombre viva de una manera correcta y que agrade a Dios. Cero, definitivamente que no. Así que todos estuvimos en Adán.
porque a través de él fue nuestro representante de la raza humana, pero al mismo tiempo, otra vez, heredamos esa naturaleza a través de nuestros padres. Una manera visual de ver esto es una combinación de pecado heredado y pecado imputado. Esa es una manera de verlo. Así es como se transmite el pecado. Y tal vez puedas decir, eso, a lo mejor dices, oye, pero eso no es justo. ¿Y yo por qué tengo la culpa, no? De haber heredado ese pecado. Yo creo que aquí se necesita justicia, ¿no? Bueno, ¿quieres justicia? ¿Qué hacemos? Porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Ahí está. ¿Quieres justicia? Vas al infierno. Esa es la justicia verdadera del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos heredado el pecado y también se nos ha imputado el pecado, no solamente en práctica, sino también a través de nuestra línea de descendencia desde Adán. Y esa es la forma en la que venimos arrastrando el pecado a través del tiempo. Todavía tenemos una parte, ¿no? Y esa parte todavía tendrá que ser redimida en su momento determinado, en el arrebatamiento, cuando el Señor venga y nos dé un cuerpo nuevo, glorificado. Pero mientras tanto, todavía tenemos mucho que arrastrar. Por eso no hay que cantar victoria, ¿no? Cantamos victoria en la salvación, que es maravillosa, total, absoluta, no le falta nada, es perfecta, increíble, ¿no? Cantamos victoria en eso. Gloria a Dios, el Señor nos salvó, correcto, pero todavía falta una parte importante que debe ser quitada de nosotros, que es tu propio cuerpo. Tiene que ser transformado para darte la plenitud absoluta, y ya cuando estemos con el Señor, eso sucederá. Entonces, ¿ves? Mientras tanto, estamos luchando, mientras tanto, como lo he dicho a través de los mensajes, el mensaje de la palabra de Dios, también estamos luchando en este cuerpo de muerte, ¿no? Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Pero definitivamente que inicialmente el alma que pecare, esa también ¿qué? Ahí está. Esa es la justicia que originalmente pudiera ser puesta delante de nosotros. Pero el Señor hace el milagro con los espiritualmente muertos que estábamos nosotros, porque hemos sido restituidos, han sido hechos vivos cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1, la salvación por naturaleza es del Señor. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Efesios 2:1? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, todo esto es un resumen de la condición de la depravación total. Todo esto es claro. Sin embargo, al estudiar el Evangelio de Juan, nos damos cuenta, estoy convencido aún más de la verdad, de que fuera del nuevo nacimiento, fuera del arrepentimiento que solo Dios concede, el hombre definitivamente no recibirá la salvación ni podrá tener una nueva vida en Cristo. No hay forma de salvarse, por supuesto. De esta manera, las enseñanzas sobre la condición del hombre vamos a considerarlas bajo dos encabezados muy importantes que vamos a ver. Primero, el diagnóstico. Ahí está, ahí lo tienen en sus hojas, definitivamente creo que lo tienen. El diagnóstico, o sea, de la condición del hombre, aunque ya vimos gran parte, y en segundo lugar, el pronóstico de la condición del hombre que da que da nuestro Señor mismo y Juan, su discípulo amado. Entonces, vamos a ver el primer punto, el diagnóstico que tienen ustedes ahí. Inmediatamente hay un punto que dice el conocimiento espiritual del hombre. Quizá vamos a reiterar y vamos a estar repitiendo algunos conceptos, pero la idea es de que busco la manera de que quede claro. Entonces, vamos al primer punto. ¿Están conmigo? Entonces, el conocimiento espiritual del hombre. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Noten ahí cómo el milagro del hombre nacido ciego
o sea, más bien como el milagro del hombre nacido ciego en el capítulo 9 de Juan. Está en ese sentido adelantándose un poco, ¿no? A esa historia de ese hombre que nació ciego y el Señor le dio vista. Y Jesús aprovechó la oportunidad para destacar que esta es la trágica condición del hombre espiritual, especialmente el que cree que puede ver, el que cree que puede observar. Y si me acompañan a Juan, en el capítulo 9, por favor, vamos a ver este concepto, Juan 9:39. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Qué tremendo! ¡Qué manera de establecerlos a ellos en la condición exacta en la que se encontraban en aquel entonces! Entonces solo los que ven son aquellos que le siguen finalmente. Los que le siguen son aquellos que Dios les dio la oportunidad de ver. No pueden ver por ellos mismos, solo Dios les otorga ese don, solo Dios les abre el entendimiento y por supuesto les abre una vista espiritual especial. Por lo tanto, andan en tinieblas, miren, andan como, ¿se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra que andaban ahí, que los ángeles les quitaron ahí, tal vez ya desde entonces ya habían estado ciegos espiritualmente, pero quedaron ciegos físicamente ahí y todos estaban buscando la puerta y daban tumbos unos a los otros para buscar la puerta. Y querían salir de ahí, pero ¿qué sucedió? Pues no pudieron salir, ¿no? Y ahí se quedaron hasta que Dios destruyó aquella ciudad. Pues así pasa con muchos hombres. Están dando tumbos unos a otros y pegándose unos a otros, incluso en sus propias religiones. Y quiero decirles algo, incluso creo que en sus propios conceptos personales espiritualmente hablando. Hay gente que le cae un concepto específico a su mente y se queda con eso. Y no lo puedes mover de ahí. Y ahí lo tienen. Y por más que le quieres explicar la verdad y le quieres explicar, sacarlo de ese error, desgraciadamente no, ahí se quedan. Lo amarran. Casi podríamos pensar que lo encadenan, ¿no? A un concepto equivocado. Muchos evangélicos lo tienen, ¿no? Sobre todo en pensar acerca de los dones espirituales, que es las grandes controversias que ahí tenemos luego en el mundo evangélico, ¿no? Y no nomás eso, sino otros aspectos. Ahí están amarrados, encadenados a ciertos conceptos que no los puedes mover. Pues también creo yo que andan dándose tumbos en querer de alguna manera, bueno, ni siquiera están buscando la verdad, ellos se quedan así. Y es una pena, ¿no? Desgraciadamente, esa es la condición del hombre, especialmente cuando cree que puede ver y no está viendo ni siquiera más allá de sus narices. ¿Han estado alguna vez en algunas tinieblas así densas, totalmente que ni siquiera, que pones la mano enfrente de ti, ni siquiera la ves? ¿No? ¿Nunca? Físicamente hablando, ¿no? Obviamente, ya sé que estuvieron, espiritualmente todos estuvimos en eso y peor, ¿no? Espiritualmente todos estuvimos así que, pues así es precisamente la densidad de las tinieblas en las cuales el hombre no puede ver más allá de sus narices. Vean Juan 9:39, Juan 9:39, bueno, creo que les dije, para juicio. ¿Sí se los dije? Sí se los dije, ¿verdad? Bueno, entonces, no pueden ver ellos por sí mismos, pero vean en Juan 8, un poquito para atrás. Juan 8. Andan en tinieblas. Juan 8:12, por favor.
Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz de la vida. Ahí está, claramente. La gente no podrá ver si no es porque Dios les concede el privilegio de poder ver, de tener la luz. Y el hombre es ciego y vive en tinieblas sencillamente porque así ha nacido. Vean en Juan 12, vayan un poquito al capítulo 12 y vean el versículo 35. Y esta es la oportunidad que Jesús les daba, es la oportunidad que Jesús les otorgaba, el privilegio de otorgarles la oportunidad para que ellos pudieran ver. Ya entendemos acerca de la elección, lo comprendemos, pero Dios, a través de, por supuesto, Jesucristo, les dio la oportunidad para que nadie se quedara sin esa oportunidad, ¿no? Dice entonces Jesús, versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ay. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ahí está otra vez, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Está muy claro el hecho de que mientras tanto Jesús estaba delante de ellos, estaba presente ahí, ellos estaban viéndolo físicamente, pero muchos ni siquiera entendían lo que les hablaba. Ni siquiera los apóstoles, y se los he demostrado en algunas ocasiones, ¿se acuerdan que no entendían lo que les decía? Los mismos apóstoles se volteaban a ver, no entendemos, ¿no? Imagínense si con ellos estaba así tan velada la verdad, ¿cómo estaba con los demás? Terrible, ¿no? Terrible. Vean el versículo 40. Bueno, miren, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es una referencia de Isaías 6:10. Es una referencia muy importante, pero pasajes que reclaman el plan soberano de Dios por la dureza del corazón de Israel. Este es un pasaje de Isaías. Y Jesús lo repite ahí delante de todos ellos porque sabe que está en medio del mismo pueblo de Israel. Ahí mismo están ellos. Ellos habían constatado incluso esta parte bíblica aquí. Que para ellos siempre fue conocido muchas veces, la mayoría de las veces, las palabras que Jesús estaba diciendo. Fue conocido, se les hacía realmente familiar, pero aún así no quisieron nada con él. No podían ver más allá, no quisieron comprender. Y esa es la dureza del corazón de Israel, como una sentencia judicial. ¿Sabían eso? Este versículo no solamente era una sentencia judicial en Isaías 6:10, sino también aquí en Juan 12:40. Una sentencia. Para que no vean, para que no entiendan, para que no se conviertan. Ya, no quieres nada conmigo, y es una expresión como la que a veces hacemos nosotros, ¿no? Ok, no quieres hacer las cosas, está bien, déjalo así. ¿No quieres entender esto? Ok, pum. No insistimos más. Y ese es el punto también con la palabra. A veces insistimos en alguien, ¿no es cierto? Estás tú con alguien, con algún familiar, con algún vecino, insístele y duro y dale. Ya no les digas nada, por favor. Ya. No les des qué. Qué bien se lo saben, ¿verdad? ¿Ves? Ese es el punto. Ese es el punto. Estás dándole a estas personas el mayor tesoro que puedan ellos haber escuchado jamás en su vida. ¿Y qué hacen?
lo toman como si fuera cualquier cosa. Lo hacen a un lado. No, creo que debe haber ya un evangelio, y creo y estoy seguro que debe haber un evangelista, o mejor dicho, un evangelio más agresivo. A veces somos muy suavecitos con las personas y han pisoteado el nombre de Cristo hasta el cansancio. Han pisoteado la sangre del Cordero, han pisoteado las Escrituras, han pisoteado todo lo que se llama cristianismo. Y sin embargo ahí sigues, ay mira, no vas sigues insistiendo, mira, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué vamos a rebajar el evangelio a la condición de la decisión, esperando una decisión, entre comillas, de la otra persona? Ya no. Tiene que ser una sentencia judicial. ¿Y por qué? Porque por una simple razón. Significa que solo Dios puede hacer que entiendan. Es cierto, tú les hablas de la palabra de Dios. Es cierto, compartes la palabra de Dios, abres la Biblia y le compartes. Correcto. ¿Es Dios quien está hablando a sus vidas? Sí, correcto. Pero en ese momento pareciera que hay una barrera así de concreto, ¿no? No entienden, no pueden ver. Aquí como dice, Él anticipadamente, dice claramente, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. ¡Qué tremendo! Así que solamente Dios puede hacer que ellos puedan ver. Pero el hombre no solamente es espiritualmente ciego, es también espiritualmente sordo. Jesús declara nuevamente que aunque el Padre ha dado testimonio por medio de las obras que ha realizado, mira lo que les dice. Vamos a Juan, obviamente vamos a estar viendo puro Juan, ¿no? Vean el capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículo 37. 5:37. Dice, si también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Aquí ya está abarcando tanto verlo como oírlo, como escucharlo. Nunca, dice ahí. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Acuérdense que Dios nos da la oportunidad, le da la oportunidad al hombre y lo responsabiliza. Si bien Él nos ha elegido, también entendemos que cuando hay un rechazo, el rechazo, no, obviamente culpa al hombre, ¿no? Dice ahí, nunca habéis oído su voz. ¿Realmente? No tenéis su palabra morando en vosotros. Entonces el hombre no tiene la habilidad, no tiene la conciencia completamente abierta y dispuesta para recibir el testimonio del Padre, ni tampoco el testimonio del Hijo. Vean en Juan 8, vamos un poquito para adelante. Juan 8:37. Le dijo Jesús, pues le habéis visto, y el que habla contigo, Él es. Ahí está, ¿no? Mira el versículo 42. Perdón, no, estoy leyendo el 9, perdón. Es Juan 8:37, les dije, ¿verdad? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjate qué manera de hablarles a ellos que no lo comprendían. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Versículo 43, vean el 47, por favor. El que es Dios, las palabras de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, este es un versículo muy importante y muy interesante también. Y aquí podemos ver claramente la doctrina también de la elección, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Te das cuenta? Mira, a través de los años, a través del tiempo, cuántas veces nos hemos dado cuenta en la misma iglesia, muchas personas no pueden oír la voz de Dios. No tienen la facultad de destaparse así. Han visto los dibujos animados, ¿no? Que se pasan un trapo ahí de lado a lado para limpiarse aquí. Pues ni así. No entienden la palabra de Dios, no la comprenden. Pasan los años y siguen igual de enanos. Peor que eso, a lo mejor ni convertidos, porque Dios no les ha dado el privilegio de abrir sus oídos. De oídas oyen, les gusta el evangelio, les encanta venir ahí. A ver, ¿de qué va a hablar este? Les encanta oír. Pero vean su vida espiritual, vean sus frutos, nada más con eso, vean su fruto. ¿Quiere decir que han oído? ¿Dios les ha dado la oportunidad de ver y oír? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Miren, Jesús vino a Israel en un momento de la historia en el que más que encontraran la salvación, Jesucristo vino a sentenciarlos. Todo lo que ustedes están viendo. Dios sabía que no podían escuchar las palabras de Jesús por ellos mismos. Dios lo sabía de antemano. No podían ellos, porque aunque lo escucharan literalmente no podían comprender nada. Estaban cegados, estaban tapados los oídos. Pero entonces, ¿quiénes podrían oír su voz? ¿A quiénes se les dio el privilegio? Otra vez vamos a Juan 10, miren. Juan 10, 3. Bueno, desde el 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Esto es hablando de los que piensan que pueden ser líderes, ¿no? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, vean, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Se dan cuenta ahí? Vean el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron. No podían escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo. No comprendían. Y ese es el problema, ese es el punto. Muchas personas oyen, escuchan, pero por aquí y por eso tienen destapado el otro lado ya listo, porque ya tienen la salida del otro lado. Y cuando tú les preguntas de qué trató el mensaje, pues no saben nada. Y lo que les dije, lo peor de todo es que no retienen nada. Miren, el verdadero estudiante de las Escrituras está como ustedes, es apuntando versículos, así, oyendo conceptos que le interesan, sabiendo lo que... Ahí está. Acostumbrado más bien a ello. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de seguir escuchando, de seguir edificándose, de seguir siendo bendecido con la palabra de Dios. No se le está dando palabra de hombre, es palabra inspirada por Dios. Lo cual significa que no puede caer en una tierra, cae en tierra
que no fructifica, no da fruto. ¿Es posible? Claro que sí. Cuando no escuchas bien la voz de Dios y no obedeces a su palabra, ¿no? La voz del Señor solamente en muchos cae lejos del camino, a un lado del camino, cae entre pedregales, cae entre espinos, pero nunca realmente fructifica. ¿Por qué? Porque ellos mismos ponen los obstáculos. Entonces aquí vemos mucha doctrina que estaremos abordando. Mientras tanto seguiremos certificando lo que han escuchado. Miren el 14, capítulo 14, Juan 14, 24. Todavía más duro, Hace un tiempo estuve predicando del Evangelio de Juan y creo que lo prediqué todo el Evangelio y después de que me di cuenta, realmente no dije nada. Dije solamente por encimita, de veras. Pero como quisiera volver a hacerlo, aunque me llevaría ya, quién sabe, hasta al 2005. En el 2005, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas, verdad? Terminamos, ¿verdad? Pero mira, fue nomás así, abuelo de pájaro, Realmente no. Les dije, Juan, ¿qué? Juan 14, versículo 24. Vean los que han escuchado. Aquí está. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No la guarda. ¿Cuántas personas están en ese rublo, no? Vean el capítulo 18, versículo 37. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye mi voz. Qué maravilla, ¿no? El que es de la verdad, oye mi voz. Bueno, ahí está. Los que somos de la verdad, escuchamos su voz, la aplicamos a nuestra vida y crece nuestra vida de tal manera que damos frutos dignos de lo que hemos escuchado. Y por último, el hombre es ignorante con respecto también a las cosas espirituales. Nos vamos aquí a una frase del capítulo 1 y vemos esta verdad frente a nosotros. Capítulo 1, del versículo 5. Vean lo que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí está, a veces prevalecieron, es traducido como no abarcaron o comprendieron. No alcanzó, o sea, no tuvo el recibimiento de la gente. Y en el versículo 10 dice que el hombre no conoció la luz. ¿Lo estás viendo? El mundo no le conoció. ¿Lo estás viendo? Y en el versículo 11 dice que no le recibieron. Y aún después de que Juan el Bautista lo había presentado, aún después de que él había venido a abrir el camino para la llegada del Mesías, ni siquiera así. Miren el capítulo 1, pero vean el versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No le conocieron. En su conversación con la mujer, incluso, tenemos otros pasajes, vamos a ver esto, ¿no? Pero es maravilloso cómo el Evangelio de Juan te muestra así todos los recovecos, aquellos pequeños detalles con respecto a la condición verdadera del hombre, aquí te lo revela completamente. Aunque es también evangelístico,
porque lo utilizas, ¿no?, para llevar el evangelio a otras personas en combinación con Romanos, ¿no? Como que agarras Juan y agarras Romanos para ver y explicar verdaderamente lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente tú ves el evangelio de Juan y es sentencias tras sentencia, sentencia tras sentencia. Tremendo. Mira, no le recibieron. Y mira, también en la conversación con la mujer junto al pozo, Jesús también enfatizó su ignorancia, la ignorancia espiritual del hombre caído con respecto a dos asuntos. Uno, que Dios tiene un don de gracia que el hombre necesita. Número uno, que Dios tiene un don de gracia que el hombre necesita. Y dos, que Él, o sea, Cristo, es el dador de ese don. Si ustedes lo quieren apuntar, adelante. Uno, que Dios tiene el don de gracia que el hombre necesita. Y dos, que Él es el dador de ese don. Vean en Juan 4, seguimos con Juan, por supuesto, y no lo voy a dejar, porque está tremendo. Juan 4, del 10 al 15. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras. Entonces, Dios tiene el don de la gracia que el hombre necesita, y Él es también el dador de esa gracia. Entonces Jesús encontró esa falta de conocimiento no solo en los samaritanos, sino también en Nicodemo incluso. Cuando enfrentó a Nicodemo, el maestro de Israel, en el capítulo 3:10, cuando lo encontró, él quedó prácticamente como ignorante de todo lo que le decía nuestro Señor Jesucristo. También en los judíos, esencialmente en los fariseos, en el 8:19, cuando tú puedes ver aquí, vean cómo quedan ellos, en el 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Ya de entrada ya te lo está diciendo, ¿no? Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Qué manera de responder. Qué maravilloso. Incluso en los que profesaban creer en Él, mira en el 8:31, los que profesaban creer en Él, ahí mismo. 8:31, 32. Mira, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ya habían creído, Noten esto, en el 8:31, ya habían creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Discipularse es la clave. No andar divagando ahí, viniendo cada que florecen los arrayanes. No, ¿cómo es posible? ¿Cuándo se van a entender los hermanos que solamente a través del discipulado pueden comprender bien el evangelio? Si no, vas a decir tontería y media, ni siquiera hables, por favor. No vas a saber explicar el evangelio correctamente. Aquí dice claramente, los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Ahí está. Solamente a través de la verdad puedes ser libre. Mientras tanto, seguramente permaneces así. Espero que no aquí, ¿verdad? Pero los hay. Los hay. Mira el versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, será mentiroso como vosotros. Qué fuerte. Mira todo lo que le está diciendo, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. También vemos mucha ignorancia en los líderes de las sinagogas. A ver, rápidamente vamos a ver esto, ya se nos hizo un poco tarde. Versículo 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Miren, seguimos adelante. Respondió el hombre y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso. Aquel que había estado ciego y que volvió a ver. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron, lo corrieron. Mira, y sabemos que desde el 31 les está enseñando, desde el 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mira, qué maravilla. El ignorante les estaba enseñando y le estaba dando una clase teológica a los fariseos. Por eso lo corrieron. Bueno, yo quiero cerrar nada más con el versículo 13, capítulo 13, hasta también en los discípulos hubo este tipo de ignorancia. Vean, capítulo 13 del 6 al 9. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya quería todo, ¿no? Váyase a bañar a su casa, ¿qué? ¿No? Ahí está. Una vez que entienden el concepto del lavamiento, entienden realmente el concepto de la pureza y de la limpieza espiritual. Jesús también afirma eso, incluso con los que lo perseguían, ¿no? Y afirma que la oposición y la persecución que sufrirán los que le sigan a Él. ¿Por qué? Porque no lo conocen a él ni al Padre. En Juan 16, 1 y 3, y con esto cerramos. Juan 16, 1 al 3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo he dicho. Ahí está, y harán esto porque no lo conocen. Hasta ahí nos quedamos, vamos a tener un momento de oración. Póngale ahí una cosita ahí a su estudio, una seña, para que sigamos la próxima semana. Padre eterno y poderoso, cuánta ignorancia todavía tenemos, cuánta desconocimiento de la luz verdadera todavía hay, cuántos momentos de sordera hemos tenido, Señor, perdónanos. El hombre por la caída que tuvo y después tiene un coeficiente espiritual tremendamente bajo y por eso es necesario prepararse y discipularse. Señor, te pido por todos mis hermanos aquí que sigan adelante, que no desmayen y que Padre eterno tú los hagas florecer, los hagas resplandecer en un mundo tan lleno de pecado. Prepara nuestros corazones para nuestro servicio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.